el inicio del culto es a las 10:30, ¿ok? A las 10:30 es el inicio del culto. De 10:30 a 12 va a ser el culto, ¿ok? De 12:30 a 1:30 va a ser la escuela dominical. Muy bien. Bueno, dicho esto, bueno, ya de lo demás en los anuncios, ¿no? Y vamos a... No me voy a apurar, voy a ser concreto en lo que les voy a decir el día de hoy. No sé si no pusieron mucha atención al video, al final se los voy a volver a poner, pero en diciembre iniciamos esta secuencia de predicaciones donde vamos a tratar precisamente acerca de desarrollar nuestro carácter de manera que podamos llegar a ser afines al plan de Dios para nosotros, ¿no? Dios nos creó a su imagen y semejanza en esencia y nos deja un ejemplo altísimo, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo, quien siendo hombre vino a vivir y padecer todo lo que nosotros vivimos y padecemos cotidianamente, y Él nos mostró que podía vivir una vida de santidad, una vida de comunión con su Padre, y nos deja un gran ejemplo, ¿verdad? Nos deja un gran ejemplo de carácter, y sobre todo entender eso, que el Señor Jesús nos invita a que seamos como Él en carácter. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el tema que están empezando a ver nuestras queridas hermanas en estas reuniones de mujeres tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo sino cualidades de carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia, ¿verdad? Y se oponen totalmente a los deseos de la carne, ¿verdad? Al fruto de la carne. Entonces, si queremos andar en el Espíritu, deberíamos dejar que el fruto del Espíritu Santo sea manifestado a través de nuestras vidas por el Espíritu Santo que Dios nos dio. Entonces, por eso estamos estudiando cualidades de carácter, ¿sí? Y decíamos, es muy importante, y ahí hay 5 pasitos que dicen, ok, porque estudiábamos cuando decíamos, bueno, ok, sí, yo quiero cambiar mi carácter, yo quiero ser mejor, quiero ser una mejor persona, quiero darle gloria a Dios con mi forma de ser, pero no puedo. No puedo. Quiero dejar de ser enojón, pero no puedo. Quiero dejar de ser mandón, pero no puedo. Quiero dejar de ser intolerante, pero no puedo. Y llegábamos a una conclusión bien importante, ¿no? Efectivamente, tú no puedes. No podemos. Por más que te esfuerces, por más que brinques, no vas a poder agregarle a tu estatura nada. Y por más que te esfuerces en tus fuerzas, difícilmente vas a poder modificar tu carácter. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ser, nuestra personalidad es proclive al pecado. Es decir, está propensa, siempre tiende a pecar, a hacer las cosas mal. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No? ¿Quién podrá ayudarnos? El Espíritu Santo. Precisamente es lo que dice la palabra de Dios, que por el Espíritu Santo que nos fue dado, Dios derramó en nosotros su amor. Y de esta manera podemos derramar ese amor al resto de las personas. Y si nos enfocamos en obedecer los mandamientos de Cristo, Cristo resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se concentran todos los mandamientos. En amor. Y es lo que decía esta introducción, que todas las cualidades de carácter no son sino una muestra, un reflejo del amor genuino de nuestra parte hacia nuestro prójimo y a Dios mismo. Y a Dios mismo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del pacto que el Señor Jesús hizo con nosotros. Un pacto de sangre. Qué violento, ¿sí? Efectivamente. Jesús tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y es lo que celebramos cada mes en la Cena del Señor. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Qué importante es la muerte del Señor Jesús. Porque la muerte del Señor Jesús
fue necesaria para satisfacer la justicia de Dios y que nuestros pecados fueran perdonados y limpios de una sola sacrificio por todos y para siempre. Tú ya no tienes que hacer nada. Dices, oye, es que me suena bien eso. Yo quiero que me perdonen mis pecados. Sí, Dios perdona tus pecados siempre y cuando tú los confieses, te arrepientas de tus pecados y cambies de dirección. Escuchaba a alguien que, publicaba un video en YouTube y es un error que cometemos mucho, ¿no? Cuando decimos, tienes que dar un giro de 360 grados. No, es un giro de 180 grados. Ahí va la geometría, ¿no? El círculo tiene 360 grados. Entonces, si yo giro 360 grados, regreso al mismo lugar. Entonces, ¿cuántos grados tengo que girar? Miren, ya con que gire yo 90, ya cambié de dirección, ¿no? Entonces, ya la armé. Pero el Señor nos invita a que ese arrepentimiento, ¿qué significa? Es un cambio radical de actitud. Es voy al sur y ahora voy al norte, voy al este y ahora voy al oeste. Es un cambio radical de actitud. Y precisamente tiene que ver con nuestro carácter. Dios quiere que seamos afables, Dios quiere que seamos amorosos, bondadosos, generosos, tolerantes, que tengamos dominio propio. Pero no podemos. Tiene que ser a través de Dios, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y por había un mago que se llamaba Simón y andaba atrás de los apóstoles viéndolos haciendo milagros y decía, yo quiero de eso, ¿de cómo? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto les doy? Para que me den ese espíritu que tienen ustedes. Y ya lo reprendieron al pobre Simón, ¿no? Porque pues obviamente él las hacía de brujo, ¿no? De mago y pues de ahí ganaba dinero. Entonces él quería lucrar con el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Exacto. Es verdad, está en la palabra de Dios. Entonces, buscando nosotros ser como Cristo, buscando moldear nuestro carácter, ¿qué esperanza tenemos? Si el mismo apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, llamado por el Señor Jesucristo personalmente y encomendado al pueblo gentil, nosotros somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Un no judío. Bueno, ya no les pregunté el otro día, pero ¿hay un hebreo aquí? ¿No? Ok, no, entonces todos somos gentiles, ¿ok? Somos gentiles y el evangelio del Señor Jesús fue vuelto hacia los gentiles porque los judíos lo rechazaron y lo crucificaron, lo mataron. A lo suyo vino, lo suyo, su misión, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, dice la palabra de Dios, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, si tú decides recibir a Cristo, aceptarlo, dice la Biblia, Efesios 3:17, dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados una vez más en amor, seáis plenamente capaces de entender la longitud, la profundidad, la altura, todas las dimensiones del amor de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Sí, lo ven en Zoom. De amor, ¿no? Ahí está. Me salió medio peña, pero el amor es el fundamento de todo, hermanos. Y las cualidades de carácter no hablan sino de poder expresar un amor de forma genuina, no forzada. Es algo que viene de adentro hacia afuera. Yo sé, a lo mejor vienes de una religión o conoces una religión donde no podías tomar café, no podías comer carne de puerco, comer pan de muerto era malo, rosca de reyes también, y más si traía niño. O sea, el Señor Jesús decía, ¿verdad? Dice, todavía lo dice, ¿verdad? Que lo malo del hombre no es lo que viene de afuera para adentro, es lo que sale de adentro para afuera. De ahí vienen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, todo viene de adentro hacia afuera. Entonces, nada de afuera hace eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? El mismo apóstol Pablo les decía, siendo ese apóstol tan meritorio, tan poderoso en espíritu, él mismo decía, ¿cómo le hago? Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Quiero hacer lo bueno, pero este cuerpo pecador no lo quiere hacer. Entonces él mismo decía, yo me someto y me flagelo. No quiere decir que te empieces a flagelar, ¿no?
Pero él decía, yo quiero someterme y no puedo. Pero él reconocía su naturaleza pecaminosa, es decir, yo quiero hacer lo bueno, pero me cuesta. Y entonces marcábamos 5 cosas que teníamos que hacer para poder iniciar, ¿verdad?, esa campaña personal de modelar nuestro carácter al carácter de Cristo, al carácter que Dios quiere, al carácter que va a permitir que los que están alrededor tuyo digan, oye, gloria a Dios, ese Dios tuyo, gloria a Dios. Porque me eres una persona de bendición, porque me transmites tu paz, porque tu sonrisa me alegra el día, porque tu consejo me anima, porque así como vives la vida, siento que sí se puede, ¿no? Que sí se puede ser una buena persona ante los ojos de la gente, pero delante de Dios son esas buenas obras para las que Dios nos llamó, para que anduviésemos en ellas. Entonces, la semana pasada revisamos la diligencia, ¿verdad? Diligencia. ¿Pero cómo? Cada cualidad de carácter va a estar acompañada de una frase práctica, hermanos, de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que practicar la diligencia, el ser diligentes? A través de lo que decía Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, dice, háganlo de corazón, como para el Señor. No para el hombre, no para que te vean, sino para Dios. ¿Y qué diferente perspectiva tendrías de tu trabajo si en vez de decirlo, ay, lo tengo que hacer para este patrón, mandón, intolerante, regañón, si dijeras, lo voy a hacer para Dios? Lo harías con mayor excelencia. Y es lo que decíamos, tenemos que entender que cada tarea, que cada actividad, que cada trabajo que nos es asignado, Dios te está asignándote ese trabajo. Y lo tienes que hacer como para Dios. Y dice, hazlo de corazón. Y cuando hablamos del corazón, ¿de qué hablamos? Te amo con todo mi corazón. Y volteé a ver a mi esposita, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón. Viene del corazón. Entonces, es una muestra de amor genuino el hacer las cosas con diligencia. Decíamos que la diligencia era aceptar cada tarea como una asignación especial del Señor y usar todas mis energías para realizarla de una manera rápida y eficiente. Y el día de hoy, ¿por qué hablar de pactos? ¿Por qué hablar de pactos? Siempre hablamos, exaltamos a Dios por su fidelidad, por la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Siempre decimos, Dios es fiel, y aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Aleluya, gloria. ¿Y cuándo vas a ser fiel a Dios? Tú. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cada vez que nos dio una revelación a nosotros como hombres, siempre estuvo acompañado de un pacto. O un pacto edénico, un pacto davídico, un pacto mosaico, ¿sí? Pacto con David, pacto con Moisés, pacto con Adán, un pacto con Abraham que hasta el día de hoy llega a nosotros y nos bendice. Un grupo de amiguitos intelectuales que algunos de ellos son, bueno, se proclaman ateos, ¿verdad? Decían, ¿cómo ese minúsculo país que está ahí en Asia, pues tienen ahí su Biblia, tienen su Dios? ¿Por qué ese país debería influirnos a nosotros, los aztecas, poderosísimos, famosísimos? Nuestro Dios, Huitzilopochtli, Tlaloc y todos esos, ¿no? Quetzalcóatl. ¿Por qué necesitamos a Jehová Dios de los judíos? Por esa promesa que le hizo Dios a Abraham. Dijo, porque en ti serán benditas todas las naciones. Entonces yo cada vez le busco más explicación a lo que me dicen los amiguitos ateos, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque lo más bajo, lo más pobre del mundo, eso escogió Dios, y eso es Israel, una cosa minúscula ahí que con trabajos tienen tierra porque se están peleando con medio mundo, ¿no? Yo sé, es su culpa, pero pues bueno, ¿no? Ahí están, y es el pueblo escogido de Dios, ¿no? Dice en Juan 15:13, que es el pasaje que leyó hoy mi hermano Martín, algo muy importante. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso lo decía Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Les decía, ya no son mis discípulos, son mis amigos, ¿no?
porque Él les anuncia que Él va a morir por ellos, va a poner su vida por ellos. Y ahí inicia el tema de este pacto. El pacto que Él describe en la última cena, ahí en el aposento alto, y les dice, este es el pacto en mi sangre. Y les da el pan, y les da el vino, y les dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Ese pacto que ahora hace con nosotros implica algunas cosas. Un pacto no es un contrato, vamos a ver unas diferencias al respecto, pero este pacto, siempre que tú haces un pacto con alguien, y bueno, podríamos hacer referencia al pacto matrimonial, ¿verdad? Nos compromete a dos partes, ¿verdad? Por lo menos a dos partes. Y en este caso es un pacto de Dios con nosotros. Y habla precisamente de lo que hablábamos en un inicio. El Señor nos ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. A través de su muerte, pudo satisfacerse la justicia de Dios para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y con su resurrección nos garantiza que Él fue a un lugar donde dijo, no tengan miedo, a donde yo voy, muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el pacto. Ok, ¿cuál es mi parte? ¿Dónde firmo? Creer y obedecer. Creer la palabra de Dios y obedecerla. Cuando les hablé de las máximas del pastor, la primera máxima era precisamente esa, ¿verdad? Creer que la Biblia contiene la palabra de Dios y que esa palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios, conocer precisamente esos pactos y beneficiarnos de esos pactos. Un pacto de sangre, ¿verdad? Y tenía que ser con sangre, porque también la Biblia dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tenía que suceder. Y no tenías que ser tú, porque tenía que ser, de acuerdo a las costumbres judías y de la ley que Dios había establecido, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, y en este caso, el cordero de Dios, un cordero sin pecado, Cristo, Jesús de Nazaret. Y cuando hablamos de pactos, como les decía, hay diferencia entre un contrato y un pacto. Pues vamos a ver, ¿no? Pero cuando tú estableces un pacto, normalmente hay beneficios para quien hace el pacto, ¿no? La palabra hebrea para decir pacto es berit, berit en hebreo, y comunica la idea, ¿verdad?, de hacer un pacto y confirmarlo, como destilaban ellos, dice, al pasar entre la carne partida de animales, ¿no? Esa es la idea de la palabra berit, ¿no? Y Dios ilustra este pacto precisamente en el pacto que hizo con Abraham. Y este y otros pactos, como el de Abraham, son ricos en simbolismo. Hay mucho simbolismo en cada uno de los pactos que Dios hizo con la humanidad en las diferentes edades del tiempo. 6 características importantes que debe tener un pacto. En primer lugar, se realiza entre aquellos que tienen un mismo espíritu, que son afines en espíritu. En el caso de Abraham, dice en Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios le pide a Abraham. Y más adelante entendemos en la historia de Abraham que él es llamado por Dios no solamente amigo de Dios, sino el padre de la fe. Entonces entendemos que Abraham finalmente cumplió su parte del pacto con Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Dice perfecto. A nadie más se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Sino a Abraham. Un pacto, además de que tiene que hacerse entre personas que tienen un mismo espíritu, un pacto requiere de un iniciador. Alguien propone el pacto. Y en este caso es Dios. Dios asume la responsabilidad de mantener los pactos. Y dice precisamente en Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti. Yo, Dios, pongo el pacto. Él lo propone. Y el matrimonio podría ser un buen ejemplo de esto, porque normalmente, ¿verdad?, el varón es el que le pide matrimonio a la mujer. Entonces, él propone el pacto, ¿sí? ¿Qué más?
Un pacto también, en ocasiones incluso, incluye un cambio de nombre. ¿Sí? ¿Recuerdan que Abraham se llamaba Abram y cambió por Abraham? ¿Sí? Era padre de muchos y después fue padre de multitudes, ¿no? De muchedumbres. Entonces, por eso es Abraham, ¿no? Antes sí era Abram. Eso pasó en Génesis 17:5, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el matrimonio también? Ay, ahora soy la señora Jacinta de Jacintation, ¿no? O Claudia de Velasco, ¿no? Rebeca de Morales, ¿no? Entonces, ven, hay un cambio de nombre. Entonces pasó con Abraham y pasó, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó después Jacob? Israel, ¿verdad? Dios hizo un pacto con él y hubo un cambio. ¿Y qué sucede con los cristianos? Ya les soplé, ¿no? En el momento que nos convertimos a Cristo, ahora somos cristianos. Hay un cambio de nombre, ¿verdad? Digo, yo espero, lo voy a empezar a practicar, ¿verdad? Usted podría presentarse como Jacinto, siervo de Jesucristo. ¡Wow! ¿No? Pero para eso hay que ser siervo, entonces hay que, ahí le encargo, ¿verdad? Hay que ser siervos. En cuarto lugar, un pacto siempre va a tener un propósito, y eso es multiplicar los beneficios y frutos a la persona que recibe el pacto. Y dice precisamente en el pacto de Abraham en Génesis 17:6, y te multiplicaré en gran manera. Para Abraham esa era una promesa de que él iba a tener una descendencia amplia, ¿no? Infinita, como la arena del mar. Y ya siendo de 100 años tener un hijo a esas alturas del partido, dice, ¿cuándo va a ser infinita? Y Dios le dio un hijo, ¿no? Se cumple en todos estos hijos, ¿no? Porque no somos nada más hijos carnales, sino habla de hijos espirituales. Y eso sucede con el cristiano también. No solo debemos tener hijos, ¿verdad? Procrear, sino también tener hijos espirituales. Y entonces también se cumple ese propósito. Ahora, como quinto punto de lo que debe incluir un pacto es involucra relaciones que duran más allá de la vida de los pactantes. El matrimonio dicen hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Sí, eso dice. Pero además, ¿qué pasa con el pacto con Cristo? El pacto con Cristo no es nada más de en esta vida, habla de la vida eterna, ¿verdad? Entonces va más allá, ¿sí? Dice en Génesis 17:9, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Un pacto es una relación prolongada, ¿verdad? Y bueno, aunque el matrimonio no continúa después de la muerte, las relaciones entre los hijos y los parientes sí continúan, o sea, sigue habiendo esa relación. ¿Y qué me dice de los pactos de bienes raíces, no? Aun cuando los que hacen el pacto mueren, pues sigue habiendo ese título de propiedad, ¿verdad? En cuanto a los bienes raíces. ¿Y qué me dice de la salvación? Continúa después de la vida. Eso es precisamente lo que nos ofrece Dios en este pacto. Por último, el título de hoy, un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Como su nombre lo dice, ya lo dije, de que requiere un derramamiento de sangre. Y en Génesis, en cuanto al pacto con Abraham, había un derramamiento de sangre. ¿Cómo era esto? Habla de la circuncisión. Dice que cada niño debía ser circuncidado y estaría, dice, mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Perpetuo. De por vida. Entonces, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le mandó a Abraham que tomara 5 diferentes clases de animales y los partió a la mitad. Eso era el berit. Pasar por en medio de la carne de animales partidos. De esa manera se ratificó el pacto de Dios con Abraham. Y nuestro pacto con Dios se resume precisamente a la muerte de Cristo. Ahí está ese pacto. Ese pacto que Dios te ofrece y ese pacto que deberíamos tomar. ¿De qué estamos hablando? De pactos, sí.
¿Y qué se requiere para que un pacto permanezca, para que un pacto sea respetado por ambas partes? ¿De qué hablamos? ¿Qué se requiere? Hay una cualidad de carácter que necesitamos para ello. Y es la lealtad. Es sinónimo, podría ser sinónimo de fidelidad, ¿sí? Su antónimo es infidelidad, ¿verdad? Pero, ¿qué sería la lealtad, no? Precisamente la lealtad, hablando de pactos, es la unión de individuos en un compromiso a largo plazo, ¿sí? Es un compromiso a largo plazo entre individuos, pero es un compromiso de mutuo sacrificio, apoyo y defensa. Sacrificio, apoyo y defensa de ambas partes. Hay una definición funcional, que es la que les vamos a enseñar a nuestros niños el día de hoy en la escuela dominical, ¿sí? Y dice que es utilizar los momentos difíciles para demostrar mi compromiso con Dios y con aquellos a quien Él me ha llamado a servir. Es fácil ser leal cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, esto se complica. Eso se complica. Por eso el antónimo tiene que ver con la infidelidad. Y hoy sí voy a tener que revisar el reloj, ¿verdad? Dios es leal. Dios es leal contigo. Dios es fiel contigo. Dios cumple lo que promete. Dios mantiene su pacto eterno. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿A quién le eres leal? Mi esposa es leal de apellido. Es Romero, leal. Y eso me da mucho gusto, ¿no? Pero tú, ¿a quién le eres leal? Todos quisiéramos, tenemos aquí atorado el adiós, pero no nos sale. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hay pecado en nuestra vida y decimos, es que ¿qué tan leal soy a Dios? ¿Qué tan leal eres al pacto con Dios? Creer y obedecer. Es nuestra parte en el pacto, ¿no? Hay diferentes tipos de pactos. Puedes tener un pacto de amigos, ¿no? En la Biblia se habla de una amistad fuerte, ¿no? Que fue entre el rey David y Jonathan, el hijo del rey Saúl, ¿no? Mal usada por algunas personitas, ¿verdad? Pero ellos fueron muy buenos amigos, tenían un mismo espíritu, que son las características que les decía en cuanto a los pactos, ¿no? Intercambiaron sus vestidos, incluso sus armas, ¿no? Entonces ellos tenían un pacto de amigos. También en la Biblia nos habla acerca del pacto de siervos, nos habla de pactos familiares. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? El libro de Ruth nos habla precisamente acerca de una familia a la que no le fue muy bien en un inicio, ¿verdad? Digo, Noemí, ¿verdad? Tenía a su esposo y sus hijos, y los tres mueren, ¿no? Los tres varones mueren. Y estaban en una tierra lejana, eran extranjeros, en una tierra que se llamaba Moab. Y entonces mueren el esposo y mueren los hijos varones. Y ya estaban casados, tenían sus dos nueras. Una era Ruth y otra era, ¿cómo se llamaba? Orfa. ¿Verdad? A mí se me había olvidado, pero ya me acordé, Orfa. Y entonces Noemí les dice, pues, mis queridas nueras, me voy a regresar a mi tierra. Ya no tengo hijos para darles, y aún si me embarazara ahora, ¿los van a esperar? Pues no, ¿verdad? Ustedes ya son mujeres casaderas y todo. Y entonces Orfa se va y se regresa con su familia, ¿no? Pero Ruth le receta un pasaje ahí a Noemí, que incluso estaba en las invitaciones de mi boda, ¿verdad? Ruth 1:16, que dice, donde quiera que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y nada nos podrá separar, ¿no? Entonces hay un pacto familiar ahí. Ruth es leal a Noemí y decide acompañarla a su suerte a donde van. Y fue más que una hija para Noemí, ¿no? La verdad es que estuvo padre la historia, leal, está chiquita, está cortita. Está más corta que Santiago, si Santiago se hicieron 12, 15 minutos, Ruth en 10, ¿no?
Más o menos. ¿Y qué me dicen del pacto matrimonial, no? El matrimonio también es un pacto de sangre, ¿no? No solamente un contrato legal. El pacto matrimonial tiene todas las características que les mencioné acerca de los pactos, ¿no? El iniciador, como decíamos, es el varón, el novio, y es el que tiene la mayor responsabilidad de mantener y proteger el matrimonio. Por eso hay esas alusiones, ¿verdad?, en la Biblia, a que nuestra relación con Dios como iglesia, nosotros somos la novia de Cristo. Y va a haber una boda entre Cristo y nosotros. Es un evento que va a suceder, ¿verdad?, que son las bodas del Cordero, donde la iglesia es presentada delante de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace promesas, Él siempre las cumple. Y cuando tú haces promesas a Dios, ¿cómo te va? Dice en Eclesiastés 5, 4 al 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cómo está tu lealtad para con Dios? ¿No? También hay pactos que como creyentes hacemos, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos un pacto. Tenemos un pacto que de repente lo leemos el día que tenemos la Santa Cena, ¿no? ¿Cómo está tu pacto con Dios? ¿Qué tan leal eres, no? Siendo Dios la contraparte de tu pacto, ¿verdad? ¿Cómo ejercitas la lealtad para con Él? ¿Hay sacrificio en tu pacto para con Dios? ¿Hay compromiso? ¿Hay protección, ¿no?, de ese pacto? ¿La cuidas? ¿No? Hay diferentes ejemplos de estos pactos, como te decía, como los que te mencioné, pero el pacto con Dios tiene características muy especiales, ¿no? Es un pacto de sangre. Es un pacto que costó la vida de Jesús. ¿Cómo está tu lealtad? Hay diferentes definiciones que nos ayudan a entender más lo que es la lealtad, ¿no? Como les decía, es la unión de individuos en un compromiso a largo plazo, pero es de mutuo sacrificio, apoyo y defensa. Tu pacto con la iglesia. ¿Eres leal a la iglesia? ¿Eres leal a las convicciones que se promueven en tu iglesia? ¿Eres leal al culto que se hace en tu iglesia? ¿Con quién compartes el culto? ¿Compartes los videos de las predicaciones? ¿Compartes los devocionales con alguien más? ¿Invitas a las personas y estás convencido de lo que está haciendo tu iglesia? Tú dices, realmente yo quiero que otras personas vengan a conocer las cualidades de carácter que debemos desarrollar para ser como Cristo. ¿Así lo piensas? ¿Eres leal a tu pastor? ¿Eres leal al liderazgo de tu iglesia? Realmente la lealtad es una cualidad de carácter que todo líder, para empezar, debe desarrollar. Yo he tenido mis malas experiencias, ¿verdad?, con las personas que han liderado conmigo diferentes ámbitos, ¿verdad? Y platicando con mi amigo y pastor, ¿verdad?, José Aranda, él me decía, ¿no? Dije, ¿cuánto tiempo tardaste en tener un equipo de hermanos en la iglesia, ¿verdad?, dispuestos a servir y ser leales a la causa, ¿no? Y me dijo, 15 años. Y dije, ah, caray, ok, he sido impaciente, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve estudiar las cualidades de carácter? Precisamente para eso, hermanos. Nosotros no podemos esperar algo de las personas si nosotros no lo damos. No podemos pedir que alguien sea diligente si nosotros no lo somos. No podemos exigir la lealtad de alguien si nosotros no somos leales. Debemos ser leales. Dios es un Dios leal.
Dios guardó su pacto y juramento para con Israel, en el Salmo 105, 8 y 9. Dios no nos dejará, dice en Hebreos 13, del 5 al 6, es leal con nosotros. Jesús incluso fue leal con su madre al organizar su cuidado, aún después de su muerte. ¿Qué dijo? Hijo, aquí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién se le encargó? A Juan, ¿verdad? Es Juan 19, 27. Jesús también fue leal a Dios en lugar de ceder a la tentación. Mateo 4, Jesús dando el ejemplo de lealtad, ¿no? Jesús también animó a Pedro en alguna situación difícil. Lucas 22. Jesús estuvo también comprometido con su Padre en circunstancias difíciles. Mateo 26, 39. Jesús tenía una misión y él fue leal con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de Jesús en su fidelidad, en su lealtad para con Dios, su lealtad para con sus discípulos también. El Espíritu Santo que hay en nosotros, ¿verdad? Aún el Espíritu Santo es leal para ayudarnos a darnos esa salida ante las tentaciones. También. Eso dice la Biblia y es una promesa, que juntamente con la tentación habrá una salida. ¿Y para qué sirven las salidas? Para huir de la tentación, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que marcar una salida de emergencia? Porque si hay algo, sí, miren, los del Zoom sí me van a ver así como en el temblor, ¿no? Siempre va a haber una salida. Siempre va a haber forma de decir no a la tentación. Siempre va a haber forma de decir no al pecado. ¿Cuál es la diferencia entre pactos y contratos? ¿No? Llegamos a ese punto. Es muy importante, hermanos. A veces decimos, ¿no? No, es que yo no me he casado con mi parejotota porque, pues, no necesitamos un papel, ¿no? Se estila en el mundo, ¿verdad? Hoy día, me han contado, me han dicho, ¿verdad? Pero así es, ¿no? Dice, no, es que no creemos en el matrimonio. Ay, caray, pues si no crees en el matrimonio, no crees en Dios, porque Dios estableció el matrimonio como esa cobertura, ¿verdad?, para relación en pareja. Pero hoy día vemos muchas cosas así. Entonces, la primera característica, bueno, la diferencia que hay entre un pacto y un contrato es que está basado en la confianza, hermanos. 100% en la confianza. Mientras que un contrato se basa en la desconfianza. No vamos a firmar un contrato porque qué tal si no te sales de mi casa, ¿no? Entonces vamos a firmar un contrato de arrendamiento y uno lo tiene que hacer, ¿no? Porque hay desconfianza, ¿sí? O esos contratos de los que hemos hablado últimamente, esos contratos matrimoniales en algunos círculos, ¿verdad? Donde hay mucha riqueza. Decimos, bueno, si nos llegamos a divorciar, fírmale aquí que tú no vas a pedirme nada de mis posesiones, ¿no? O que solo te voy a dar $1,000,000 al año, ¿va? Y así. Entonces, sí, ¿no? Así quedan los contratos, ¿no? Otra característica es que un pacto no limita la obligación. ¿Sí? Entonces, un pacto, si está establecido en la confianza, pues no te obliga, o sea, realmente voluntariamente estás allí. Tú voluntariamente decides entrar al pacto. Sin embargo, un contrato siempre se va a basar en obligaciones limitadas. Ah, no, yo hasta aquí llego. Ah, no, yo te dije que nada más hasta aquí, ¿verdad? Te dije que nada más $1,000,000, ¿no? Te dije que nada más 10 años, a ver si funcionaba y si no nos divorciábamos. Hay ese tipo de contratos, ¿no? Pero hay muchos contratos y se basan precisamente en la desconfianza. ¿Por qué? Porque temo que no cumplas. Así es. Desconfianza, ¿no? Otra diferencia entre pacto y contrato es que un pacto es un acuerdo sellado, lacrado, principalmente por quien otorga el pacto, ¿verdad? En este caso, el pacto de Dios es, yo no lo voy a cambiar. Dios es inmutable, eso significa que no cambia. Entonces, los pactos de Dios son eternos, duran por siempre, ¿no? ¿Y qué pasa con un contrato? Un contrato siempre queda abierto a discusión y a cambios. Oye, podríamos cambiar esa cláusula porque como que no me gustó cómo quedó, ¿no? Y quedó muy como de tu lado, ¿no? Como que tú ganas más que yo en ese pacto, en ese contrato, ¿no? Entonces, eso pasa con los contratos en diferencia
a los pactos. Y por último, un pacto, mis queridos hermanos, no se puede romper. Un pacto no se puede romper. Y un contrato siempre va a poder desecharse. Entonces, ¿qué estableciste con Dios? ¿Un contrato o un pacto? ¿Por qué es un pacto? Miren, mucha gente dice, no, es que fíjate que fulanito no siempre fue tan fiel en la iglesia y él predicaba y corría y ponía sillas y hacía todo por la iglesia y pues ahora está un poquito alejado, ¿no? Tiene como 20 años que ya no viene a la iglesia pues, y se casó con una inconversa y ni se casó, ¿no? Es su parejotota y nada más vive con ella, pero siempre fue un buen cristiano, ¿no? ¿Jacinto tendría un pacto con Dios? ¿O hubo un contrato solamente en el que cree que se benefició con ese contrato? ¿Cuántas personas conocemos así, hermanos? ¿No? ¿Cuántas personas conoces así? Que dices, ya no hemos visto al hermano fulano, ¿no? ¿Qué será de él? No, pero él profesaba a Cristo como su Salvador. Seguramente es salvo, aunque no se congregue, aunque no lea la Biblia, aunque no siga los mandamientos de Cristo, por supuesto que es un cristiano salvo. ¿Será? ¿Hubo un fruto real de arrepentimiento? ¿Hubo realmente un pacto? Ese pacto demanda de nosotros lealtad. Y esa lealtad, hermanos, llega hasta este punto en donde nosotros tenemos que moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Yo no puedo seguir diciendo, es que así soy y qué. Yo no puedo seguir diciendo, es que todo lo que pasé durante mi vida me hizo así como soy. Y pastor, usted no puede decirme que yo sea tolerante con estas personas. ¿Será? Y entonces, ¿dónde está aquello de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? ¿Dónde está aquello de que para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Si realmente naciste de nuevo, no nada más te vas a cambiar el nombre, ¿no? Realmente deberías ser una persona distinta. Y si esa transformación no se está dando en tu vida, es porque tú no estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Sí? Tú lo estás reprimiendo. ¿De qué forma? No sé, con pecado o simplemente porque no estás conociendo la voluntad de Dios en tu vida. Y ahora que conoces el pacto con Cristo, yo te pregunto, ¿eres leal al pacto? ¿Estás siendo leal al pacto con Dios? Es más, ¿has hecho un pacto con Dios? ¿Entiendes que lo que Cristo te ofrece no es todo bendición, todo para ti? Es un pacto, hermanos. En un pacto siempre hay dos partes y siempre hay responsabilidad de ambas partes. Pero la salvación solo es por fe. Sí, es cierto. Yo no estoy diciendo que tienes que hacer buenas obras para salvarte. ¿O sí? No. Ok, entonces no lo dije. Pero hemos sido salvos para cumplir con ese propósito para el que el Señor nos llamó. Amén. Y es propagar su evangelio, propagar precisamente esta verdad, que Cristo vino al mundo a morir por mis pecados, que fue sepultado y resucitó el tercer día para que yo pueda tener ese perdón de pecados y la salvación, la vida eterna. Entonces, nos quedamos con esas definiciones de lealtad, hermanos. Debemos ser leales al pacto que hemos hecho con Dios. Te invito a que lo medites, te invito a que reflexiones. Lealtad es la unión de individuos en un compromiso a largo plazo de mutuo sacrificio, apoyo y defensa. Defiende tu pacto, promueve tu pacto, llama a otros a que hagan un pacto con Cristo. De esta forma vas a poder utilizar precisamente los momentos difíciles para demostrar tu compromiso con Dios. De eso se trata, la lealtad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Se me perdió mi... Inclina tu rostro, cierra tus ojos, es más que nada porque puedas estar concentrado en lo que vamos a orar, vamos a hablar con Dios
Y me gustaría que el día de hoy, si tú crees que no has sido leal al pacto que has hecho con Dios, el día de hoy le des tu lealtad a Dios. Y si no has hecho un pacto con Dios, que el día de hoy puedas hacer un pacto con Dios. Y le digas, Señor, no conocía tu evangelio, no conocía tu palabra. Hoy entiendo que tú quieres que yo haga un pacto contigo y que sea obediente a tu palabra, que la crea y que la obedezca. Y si ya conoces la palabra de Dios, si ya has hecho un pacto con Dios, comprométete a ser obediente y a ser leal al propósito para el que el Señor te llamó. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero que nada, agradeciéndote por tu palabra, por la claridad de ella, y Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por ese pacto que has hecho con nosotros, ese pacto que nos ofreces, ese pacto de sangre que a través del sacrificio de Jesús podemos tener, Señor, para ser perdonados de nuestros pecados, ser limpios de ellos y además, Señor, poder tener acceso a la vida eterna que tú prometes. Gracias por tu palabra, Señor. Perdóname si no he sido fiel, perdóname si no he sido leal a ese pacto que tú has establecido conmigo. Y, Señor, ayúdame a que a través de tu Espíritu Santo pueda romper esas cadenas, Señor, que me atan a un carácter que no te agrada. Esas cadenas, Señor, a una vida de hábitos pecaminosos, Señor, que no te dan gloria. Hoy los pongo delante de ti, Señor, rogándote que tú me ayudes, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a ser un cristiano fiel, un cristiano leal a tus principios. Y, Señor, el día de hoy, si hay aquí alguna persona, Padre, que aún no ha hecho este pacto contigo, yo te invito en esta hora para que tú le digas al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, no he vivido para darte gloria, no he sido leal a tus mandamientos, pero hoy quiero pedirte perdón, quiero pedirte que limpies mi vida de pecado y que me des ese perdón y esa vida eterna que he escuchado que tú ofreces en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.